Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente, con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate. Bienvenidas, bienvenidos a Escaparate, aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, también en radio.uchile.cl, y nos pueden escuchar en la plataforma Spotify, y también estamos en nuestro canal de YouTube. Todo gracias al gentil trabajo de Patricio Núñez, que se ocupa de todo el tema técnico. Gracias, querido Patricio. Hoy con nuestros panelistas e invitados vamos a tratar siempre de hacerlo a una hora crítica, a una hora con profundidad. Y comencemos de inmediato con nuestra panelista, la psicóloga Leticia García. ¿Saben por qué? Porque le vamos a preguntar acerca de algo que ocurrió la semana pasada en la comuna de Providencia, porque para conmemorar el Día Internacional por la Autoconciencia del Clítoris, tal cual, el colectivo de ginecólogas y sexólogas, que se llaman las Clito, instaló un clítoris inflable gigante de 3 metros, ahí precisamente en la comuna de Providencia, y todo esto para sensibilizar respecto a temas de educación sexual, erradicar tabúes, mitos, etc. Me pareció una interesante iniciativa de temas que se hablan poco, ¿eh? ¿Qué te parece a ti, querida Leticia García? Bienvenida esta noche de Escaparate. Hola, querido César. Un abrazo muy cariñoso para ti y para las auditoras y auditores. Qué buen tema que pones sobre la mesa. Este colectivo de las Clito está haciendo algo osado para esta sociedad tan pacata de la que somos partes. Está visibilizando el clítoris, el órgano más placentero en la mujer. ¿Y por qué es importante? Por una parte, por lo que ellos dicen, es un tema de salud pública. El tema del desconocimiento que las mujeres tienen respecto de este órgano, y también los hombres, digámoslo, por una carencia de educación sexual y por la censura que existe respecto de darle al sexo y al placer sexual la posición y el rol que le corresponden en la sociedad. Repasemos un poco algo que hace varios años comentamos con las auditoras y auditores. El sexo podríamos definirlo cumpliendo 3 funciones que se les ha llamado las 3 R. Una de ellas es la reproducción, que ha sido lo más difundido, ¿no es cierto?, que es a través de esta vía del contacto sexual se posibilita el que se puedan concebir hijos, ¿no es cierto? Un segundo rol es la relación, porque evidentemente en el contacto humano que se establece, en este caso entre un hombre y una mujer, la relación que se da entre las personas cobra intimidad cuando se aborda el tema sexual. Obviamente la relación no solamente es física, sino que también es emocional, lo que es un elemento muy interesante porque muchas veces se difunde, particularmente entre las y los jóvenes, el sexo a través de pornografía, donde solamente hay una alusión al tema de carácter físico y a veces demasiado violento, y con mucho alejamiento de lo que es la realidad práctica para quienes ejercemos este derecho a tener una relación sexual. Y el tercero tiene que ver con la recreación. Y efectivamente el humor muchas veces tergiversa y descalifica el tema del placer sexual, además aludiendo a cuestiones de carácter de ejercicio de poder, que es lo que se da, por ejemplo, en las películas pornográficas. El tema de poder del uno sobre el otro y no de la paridad en esa relación. Y uno de los elementos que pone en tela de juicio el tema de la paridad entre 2 personas que están viviendo una experiencia sexual es la negación del placer en el caso de la mujer. La tercera función de recreación debiera ser una función que podamos todas las mujeres vivir a plenitud. Y es un problema de salud pública porque se plantea en la nota, y plantean estas personas de este colectivo Clito, que efectivamente el clítoris tiene 10.000 terminaciones nerviosas a lo menos. Eso significa que su nivel de sensibilidad
y la posibilidad de concentrar energía para disiparla en una experiencia que muchísimas mujeres en nuestro país no han tenido nunca, que es un orgasmo, es increíble. Es decir, cumple una función de carácter físico porque genera una distensión corporal, pero también cumple una función psicológica, porque el hecho de acumular energía por la vía de la excitación y de cargar energéticamente la zona genital, específicamente el caso de las mujeres, que es el clítoris, provoca una descarga energética de tal dimensión que permite una distensión completa en lo físico, pero también una distensión completa en lo emocional, cuestión que es muy importante. Hemos hablado que una de las vías catárticas, es decir, de soltada de tensiones, que tiene mayor poder, es justamente el tema del orgasmo. Entonces, el que las mujeres desconozcamos y el que nuestras niñas, niños, que los jóvenes no conozcan la función específica que tiene y la forma de estimulación que tiene que es más que un órgano, sino que es una zona que permite esta acumulación energética para una disparación de esa carga de tensión, es muy importante, tanto desde el punto de vista de la salud como desde el punto de vista del placer en sí mismo. Así es que hay que felicitar a este colectivo por haber hecho esta instalación sin permiso, obviamente, de la Municipalidad de Providencia, entendiendo la línea que tiene el alcalde de esa comuna en este minuto. Y ojalá que esto pueda pasear por muchos lugares más, porque esto va a despertar intercambio y conversación sobre un tema que es esencial. El poder experimentar placer es una de las funciones que tiene el sexo. Y hay muchísimas mujeres en nuestro país que nunca lo han experimentado a plenitud. Y eso tiene consecuencias psicológicas, tiene consecuencias físicas y también tiene consecuencias en las relaciones humanas, en la relación con la pareja, sea esta una mujer o sea esta un hombre, ¿no? Y además, de alguna manera, pone sobre la mesa un tema que tiene que ver con esto de la paridad y la necesaria equiparidad en las posibilidades de goce y de distensión que provoca una buena estimulación de este órgano, y nos pone en igualdad de condiciones y no en una condición por debajo a las mujeres respecto, en este caso, de una pareja masculina. Así que hay que saludar y fortalecer el que se ocupen estas vías que son sacadas del área cultural y artística, tan vapuleada y vilipendiada y tan recortada económicamente en este gobierno, porque las intervenciones de este tipo tienen esa función, son para provocar diálogo, conversación, reflexión, conocimiento y también autoconocimiento. Y una invitación a las mujeres que nos están escuchando: observen su cuerpo, reconozcan sus zonas erógenas, autoobserven también su clítoris. Es muy probable que muchas mujeres se hayan acercado en esta calle porque nunca se han mirado. Hay que mirarse, uno tiene que mirarse, así como por una cuestión de salud uno tiene que autopalparse las mamas para poder detectar cualquier anomalía antes que se produzca, por ejemplo, un cáncer. También es importante reconocer estas zonas que son erógenas en el cuerpo de uno. El autoconocimiento del cuerpo es parte del autoconocimiento personal. Así que felicito el que hayas puesto el tema en este programa y además disponible para conversar sobre estos temas y sus funciones. Cuando los auditores y auditoras quieran, me pueden escribir a leticiagarciaf@gmail.com. Lo repito, leticiagarciaf@gmail.com. Un gran abrazo a todas y todos. La querida actriz nacional Malucha Pinto tiene una interesante invitación que hacernos en Escaparate para el sábado 13 de junio. Escuchamos a Malucha Pinto. Hola, amigas y amigos del gran programa Escaparate. Primero que nada, les quiero mandar un abrazo. Segundo, un abrazo para el equipo de ese hermoso y trascendental programa. Y un abrazo para César. Las quiero y los quiero invitar a una experiencia única. Vamos a dar
Cartas para Tomás en un formato muy pequeño, en un formato íntimo. La idea es encontrarnos en este espacio diferente, donde podamos mirarnos a los ojos, sentirnos, reflexionar juntos y juntas en torno al respeto a la diversidad, a la inclusión, a la experiencia de una familia que recibe en sus brazos a un niño diferente, de todo lo que le pasa a esa familia. La idea es volver a lo pequeño, a ese origen del teatro. Y será en la comunidad ecológica en Peñalolén, en la calle Sendero del Agua 3, a las 7:30 de la tarde. Las entradas son limitadas, o sea, el cupo es limitado, es para poca gente, así es que hay que comprar las entradas con anterioridad. Para ello, escribir o llamar al 569-7877-9271. Les reitero, la cita es el sábado 13 de junio a las 19:30. Ahí nos vemos en la comunidad ecológica que está en Peñalolén. El fono se los vuelvo a dar, más 569-7877-9271. De nuevo, 569-7877-9271. Ahí se compran las entradas y la persona que las va a atender, que es Paola, les va a explicar clarísimo cómo llegar. Así es que nos vemos sábado 13 de junio a las 19:30 a vivir una experiencia inolvidable. Escaparate. Pensamiento crítico. El periodista Eduardo Santa Cruz es especialista en fenómenos sociales. Acaba de publicar un libro con Lome Ediciones que se llama Historia Social del Fútbol Chileno, a propósito que viene ahora el Mundial, Balance y Perspectivas. Historia Social del Fútbol Chileno, Balance y Perspectivas. Pero antes de hablar de este libro, Historia Social del Fútbol Chileno, como yo decía, tú eres un especialista en fenómenos de masa, querido Eduardo. Y es raro lo que ha ocurrido en Chile. ¿Te acuerdas del 2019 a esta parte? Mira lo que estamos. Me acuerdo de aquella frase que decía, hasta que la dignidad se haga costumbre. Y mira lo que estamos. Bienvenido a Escaparate de Radio Universidad de Chile, querido Eduardo Santa Cruz. Bueno, buenas tardes, Radio Universidad de Chile, el programa Escaparate, un gusto hablar con ustedes. La pregunta, por los últimos años en Chile, pareciera referirse a una situación medio caótica, ¿no? Que va de un lado para otro, de un extremo a otro, como un péndulo que se mueve en todas las direcciones. Pero siempre detrás de estos fenómenos hay alguna lógica más de fondo, en procesos más anchos y más profundos, ¿no? Y mi impresión es que lo que ocurre es que la sociedad chilena se está reestructurando sobre la base de reimponer, de rearmar el modelo de sociedad que se instaló con la dictadura y que se consolidó en los años 90, ¿no? Ese modelo de los 90 entró relativamente en crisis. Hay una serie de fenómenos que dan cuenta de eso, como uno, por ejemplo, la separación de lo político y lo social, ¿no? Y la pérdida de legitimidad de la que en su conjunto. Y ese uno de estos fenómenos que pareciera estar buscando formas de rearticularse, de rearmarse, es decir, una sociedad que está buscando de alguna forma un equilibrio, ¿no? Sí, pero ¿quiénes están tratando de rearmar? Esa etapa anterior. Pero los medios de comunicación nos están llevando para allá, es lo que le ocurre genuinamente, sientes tú a una mayoría de personas. Y tercera pregunta, disculpa, en una misma, ¿qué encanto sería volver a ese antiguo sistema? ¿Cuál sería el encanto para la gente desde tu mirada? A ver, no me entendiste, no es que queramos volver al antiguo sistema, es que queremos salir del antiguo sistema. Lo que pasa es que no sabemos muy bien para dónde, y además el problema fundamental es la ruptura que se produjo entre lo social y lo político. Entonces, todas las perspectivas o la aspiración, la cantidad de problemas sociales y económicos no resueltos. Piensa en la vivienda, por ejemplo, hay más de 1 millón
del déficit de vivienda en más de 1 millón de casas, ¿no? Por ejemplo, nada de eso encuentra solución. Los problemas de la salud, los problemas de la previsión, los problemas de la educación, que vienen desde los años 80, ahí están, ¿no? Entonces, hay ahí lo que la sociedad requiere o busca, es, bueno, encontrar una perspectiva de desarrollo y de salida de todo ese conjunto de problemas. Ahora, lo que ocurre es que en la clase política no está esa perspectiva, ¿sí? No hay un proyecto político que se pensó que podría haber estado en el gobierno anterior, pero de hecho no lo estuvo, un proyecto político de cambio, ¿no? De generar un futuro distinto, una sociedad distinta, ¿no? Es decir, los problemas aquí se acumulan, y en eso el fútbol no es ajeno, obviamente, y se acumulan de una década a otra, y pareciera ser problemas sin solución, ¿no? Entonces, ahora eso genera crispación social, genera protesta, y genera un poco este vaivén, ¿no? Es decir, busquemos una salida por acá, no resultó, bueno, busquémosla por allá, tampoco resulta, ¿ya? Porque lo que falta es un proyecto de desarrollo, un proyecto de país, ¿no? Que implique cambios sociales profundos, y eso lo venimos esperando por lo menos desde el 90 en adelante, ¿no? ¿Y a quién le interesa, a los que tienen el poder político, el poder económico, le interesará que encontremos un proyecto de país? No, pues no les interesa, al revés, y eso es lo que está pasando ahora. Lo que les interesa, pues a ese sentido me refería, lo que les interesa es amarrar, volver, por ejemplo, a reciclar el proyecto país que se instaló con la dictadura, ¿no? El modelo, tan llamado así, modelo neoliberal, ¿no? Reciclarlo, rearmarlo, y ese es el intento que se está haciendo ahora. A ver, incluso con cosas simbólicas muy curiosas, en la mañana que conversamos en la universidad con algunos profesores más antiguos, recuerdo marzo del 75, el ministro de Hacienda Jorge Cagua, que había sido de época de cristiano, ministro de Hacienda de la dictadura, cadena nacional de emisora, tratamiento de shock, que es la primera instalación de la política a rajatabla, digamos, a fondo, de la política de cambio de carácter del Estado, de introducción de la iniciativa privada como lo fundamental, etcétera, etcétera. Ahí, por ejemplo, una cosa que venía en esas medidas era eliminar todo aporte estatal a los canales de televisión, porque que recibían todos, a los canales eran 3 de la universidad y 1 del Estado, todos recibían plata del Estado, pero se lo eliminó de un día para otro, ¿no? Y así venía un conjunto de medidas. Entonces, conversábamos que el tono del ministro de Hacienda actual, el tono, la manera, eso no pretendo ser simpático a nadie, o el presidente diciendo, mire, yo no busco popularidad barata, aquí vamos a hablar. El tono es muy parecido, ¿no? Es muy interesante simbólicamente, es decir, que venga una autoridad y te diga, mire, estos puntos no... Pienso que al mismo tiempo que está en el asunto de la benzina, el alza de la benzina, al mismo tiempo se rebajaron el impuesto a las empresas, es decir, suena muy parecido, o sea, en términos simbólicos, obviamente, que es un proyecto distinto, es un país distinto, son no sé cuántos años de diferencia, ¿no? Décadas. Pero esa idea de, mire, volvemos con una especie de pinochetismo reciclado que dice, mire, el discurso de la emergencia, ¿no? La crisis, de la cual supuestamente el gobierno no tiene ninguna culpa, que hemos recibido una crisis, recibimos una emergencia. Todo ese discurso estaba en el 75, como discurso, como masón, argumentativa. Entonces, a eso me refiero, de un intento por rearmar el modelo, por resituarlo, aprovechando la mayoría electoral. La diferencia es que, claro, este gobierno es legítimo en el sentido que fue elegido, ¿no? El otro no, obviamente, por eso digo, no se trata de que sean similares o análogos, pero sí que hay una cosa, lo que sí es semejante es ese intento de colocar a la sociedad chilena bajo el control de los dueños del poder y la riqueza, ¿no? De manera ahora, pero el gobierno, clara. Eduardo Santa Cruz, dime una cosa antes de entrar de lleno a tu última publicación con Loma Ediciones de la colección de sociología que se llama Historia Social del Fútbol Chileno, en estos primeros días, ¿no es cierto?, del gobierno de José Antonio Caz. ¿A ti no te parece que él ha sido absolutamente lógico, consecuente con un gobierno que es de extrema derecha, en las medidas, en la postura, en la comunicación, etcétera? Sí, absolutamente, porque te dice las cosas con brutalidad, digamos, y directamente. Sí, en ese sentido
sentido, eso me ratifica esa idea de la vuelta, una cierta retorno a circular a un momento anterior, porque aquí se acabaron los eufemismos, se acabaron los falsos consensos, los falsos acuerdos, somos todos chilenos, etcétera. No, aquí mira, es un gobierno que así como Pinochet, ¿no? Cuando te decía, mire, aquí, qué sé yo, vamos a eliminar el cáncer mastista, o lo dijo General Lee, ¿no? Y lo hicieron, o trataron de hacerlo más bien, ¿no? Es decir, es un tipo de discurso efectivamente brutal, es directo. Ahora, a algunos les parece que eso, incluso desde el punto de vista de construir un proyecto, de construir una oposición, puede resultar mejor. A mí no me queda muy claro eso, de que la gente reaccione, ¿no? O sea, mucha gente por lo menos reaccione de manera más activa cuando las cosas están sin máscara, cuando el patrón es patrón, ¿no? No puede hacer otra cosa. Te entiendo. Creo que, no sé si me explico, Ahora, te entiendo, no hay ningún disfraz. Esto somos y esto comunicamos. Exactamente, y te vamos a echar, y te echan. Te digo decir, como lo van a hacer con la administración pública, digamos, no te van a decir, mira, vamos a echar a toda esta gente, y la echan. Claro, no hay eso que es muy propio del periodo de la transición y de la concertación, ¿no? De poner todo en eufemismo. Las buenas costumbres. Sectores vulnerables. Oye, Eduardo, querido. No hay qué sé yo, ¿no? Pero tú aquí sigues, bueno, y en este libro, ahora sí que entramos de lleno al libro de LOM Ediciones, que te pertenece, esta publicación Historia Social del Fútbol Chileno, sigues mirando a Chile y tomas como excusa al fútbol para seguir analizando el país. No es excusa. Yo hace muchas décadas me interesó, porque me gusta el fútbol, porque sigo el fútbol, estudiar el fútbol como un fenómeno sociocultural, ¿no? Y leer de otros y conocer a otros investigadores, que hay muchos en otros países de América Latina, y porque hay mucha semejanza entre nuestros países, ¿no? Ahora, lo que sí ocurre es que el fútbol no es que sea un pretexto, sino que es un lugar en el cual participan o han participado todos los sectores sociales, está conectado con los contextos económicos, políticos, sociales, culturales, y por lo tanto ahí se manifiestan muchas de las contradicciones, ¿no? O muchas de las características de una sociedad tiene. Qué sé yo, por ejemplo, relacionado con el tema de la identidad cultural, por ejemplo, ¿no? El fútbol es uno de los lugares donde con mayor facilidad se construyen identidades culturales, locales, barriales, regionales, nacionales, etcétera, ¿no? Y eso con todas las características que tiene, ¿no? Puede tener una cara muy interesante, progresiva, etcétera, como también una cara chauvinista, xenofóbica, violenta también, ¿no? Es decir, pero entonces todo se empieza a manifestar. Es un tipo de práctica social que te permite y te genera las condiciones para que una sociedad un poco se manifieste, se vea a sí misma, ¿no? Como es. Tú hablas, hay un capítulo bien importante acá, que el capítulo 7, digamos que este libro tiene exactamente 13 capítulos, y en el capítulo 7 tú hablas del fútbol mediatizado y globalizado. Sí, claro, porque eso es un fenómeno mundial, digamos, ¿no? O sea, el fútbol, claro, funcionó. No, se te fue la señal, Eduardo. Yo te preguntaba desde el... ¿Aló? No, se fue la señal, ahí te escucho bien, dime. Cuando te pregunté por el capítulo número 7, por favor. Sí, lo que te decía, o sea, durante la mayor parte del siglo XX, el fútbol opera en un contexto internacional, entre naciones. Es decir, cada nación y cada fútbol nacional tiene una cierta autonomía más o menos importante. Ahora, eso se manifestaba también en que la coordinación mundial de este fútbol, que es la FIFA, era un organismo coordinador, nada más, que tenía una directiva de lores ingleses, ¿no? Que hacían esto por una especie de hobby, no sé, bueno, era un poco como los dirigentes chilenos también, digamos, ¿no? Eso cambia a fines del siglo XX. A partir del año 74, especialmente, cuando sube la presidenta de la FIFA, João Belange, brasileño, empresario multimillonario, convierte rápidamente a la FIFA en una transnacional del espectáculo.
¿no? Es decir, una de las mayores empresas del mundo, ¿no? Que genera la mayor cantidad de plata del mundo. Ahora, eso significa que hoy día la FIFA tiene el control de cualquier partido de fútbol que ocurra en cualquier parte del planeta. Y cuando digo tiene el control, tiene además la tuición, es decir, una sanción de la FIFA puede llegar a un club de barrio de cualquier país, de cualquier parte, ¿no? Es decir, eso no existía en el siglo XX, no era así. Entonces, fútbol mundializado, y globalizado implica que se crea una especie de fútbol que está por sobre las naciones. Mira, para decirte bien en concreto, un ejemplo, ¿cómo se manifiesta eso? Los mundiales de fútbol son de la FIFA, no son de los países que los organizan. Es decir, nosotros cuando organizamos un mundial en ese sentido, eso me lo explicó un brasileño, le debo a él la idea, un brasileño que era experto en literatura, que era un académico que iba a la Universidad de Chile a otra cosa, pero le gustaba el fútbol como buen brasileño. Y me decía, el mundial del 50 fue el mundial del pueblo brasileño, y por eso que les dolió tanto perderlo, y la forma que lo perdieron en la final con Uruguay, digamos, ¿no? El mundial del 62, me dijo, fue el mundial de ustedes, de la sociedad chilena. Yo miraba de una época en que no viajan masas de hinchas de un país a otro, ¿no? En el Estadio Nacional, en la final de ese mundial, había un pequeño grupo de brasileños por ahí, ¿no? Y nada más, y todos los espectadores eran chilenos. Y eso ocurrió en el Mundial de Brasil, y eso ocurrió en el Mundial de Suiza del 54, etcétera, etcétera. Es decir, el Mundial de Fútbol hoy día es un evento que la FIFA busca un lugar en el mundo donde hacerlo. ¿Dónde organizar el negocio, el espectáculo? Exactamente. Necesita lo que digamos en términos cinematográficos, una locación. Necesita una locación para hacer el mundial. ¿Y qué pasó con la imagen, por ejemplo, a propósito de la temática que tiene este libro, Historia Social del Fútbol Chileno, de LOM Ediciones, dialogamos con su autor, el periodista Eduardo Santa Cruz, con la imagen que tú tienes en la portada, que es una escuela, entiendo, rural, me da la impresión a mí, de unos pequeños niños, unos niños sencillos jugando a la pelota, incluso se ve uno hasta con chaqueta ahí. Exactamente. Bueno, es una foto que consiguió LOMA, la editorial, pero es una foto además del año, si no me equivoco, ahí dice en la solapa dice, creo, del año 71, y es evidentemente una escuela rural de Chile, norte chico, se nota por el paisaje además, y claro, se ve un grupo de niños jugando a la pelota, como tú dices, vestidos, y se da la idea que están en recreo, ¿no? Porque además hay una ronda de niñas con la profesora, es decir, es una escuela mixta, y que están en el momento de recreo y que pretende mostrar lo que es el fútbol como fenómeno social, ¿verdad? Es algo que está metido en la vida de las personas. Desde muy chico es una forma de jugar, todos los seres humanos han jugado siempre, todas las sociedades de la historia han jugado, ¿no? Y han tenido juegos, una forma de jugar, pero también una forma de sociabilizar, de relacionarse, y el fútbol no ha perdido eso, ¿no? O sea, lo sigue teniendo. Ahora, lo que ocurre es que a medida que pasaron las décadas, se fue desarrollando el negocio, se fue desarrollando esta empresa llamada FIFA, se fue desarrollando un nivel que está globalizado, es decir, que está más allá de las fronteras nacionales. Entonces, por eso hoy día es muy común en América Latina, por ejemplo, y seguramente en Asia, en África, etcétera, que los niños andan con camisetas de equipo europeo, etc. Eso no ocurría en mi época, para decir algo, ¿no? No ocurría en el siglo XX. Entonces, las noticias que tenía, piensa antes que hubiera televisión, es decir, ver jugar a un equipo extranjero, tenía que venir para acá, ¿no? Cosa que ocurría, a veces venían. Primero el equipo europeo que vino a Chile fue el Español de Barcelona en el año 28, digamos, ¿no? Por ahí. El primero ingleses que llegaron a Buenos Aires fue la primera década, donde tenían que venir en una gira, como le llamaban, ¿no? Entonces, la posibilidad de ver, ¿no? A equipo extranjero era muy rara. Entonces, un amistoso en que venía, no sé, un equipo argentino, o venía Peñarol. O los famosos hexagonales de la década 60, que se llenaba con Pelé. Estaba en el estadio, porque la posibilidad que teníais de verlo era a través de la fotografía. Claro. Por la revista, por eso la revista era tan importante, y por los diarios, y la transmisión radial.
¿no? Desde los años 30 en adelante, además, ¿no? Oye, pero Entonces, hay algo que se mantenga, Eduardo Santa Cruz, entre ese antiguo Chile, por decir, o antiguo mundo en el cual se desarrollaba el fútbol, y este mundo que está absolutamente metalizado, por llamarlo de alguna forma. ¿Hay alguna estación por ahí que podamos decir, mira, esto queda de lo que fue y de lo que hay hoy día? sí, claro que muchas cosas se mantienen, justamente las que hay que valorizar y sobre las cuales se puede construir un futuro. Y lo digo muy brevemente. Mira el triunfo de Santiago Wander en la Copa Libertadores Sub-20. Y mira esos jóvenes. ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son? ¿No? ¿Cómo sienten la identidad porteña en torno al Wander, por ejemplo? Si uno recorre los cerros Valparaíso, va a ver unas cosas que pues, a un santiaguino a lo mejor le parece muy raro, que los postes de la luz pintados de verde, ¿no? Es decir, el verde como pintura, como rayado, como todo. ¿Y por qué? Porque el Wander encarna esa identidad. Entonces, cuando esos chicos estaban tirando los penales, no estaban pensando cuánta plata van a pagarte, ¿verdad? Ahora, probablemente estaba pensando, después, más tranquilo, había pensado, a lo mejor tengo una carrera brillante por delante, a lo mejor puedo ser profesional, irme para Europa, puede ser, ¿eh? Porque las cosas están relacionadas. Pero en el momento que están jugando ahí, ellos están jugando por Valparaíso, ¿verdad? Están jugando por el Wander, como le dicen, no Wanderer, sino el Wander. El Wander. Están jugando por el Wander. Y ese un club que viene de 1892, ¿verdad? Oye, ¿qué te implicó, Eduardo? ¿Qué te implicó como investigación realizar este libro de Loma Ediciones, Historia Social del Fútbol Chileno, con sus 13 capítulos? Bueno, son décadas, ¿eh? Porque el primer libro que yo saqué de fútbol es de 1991, o sea, hace bastantes décadas. Después saqué dos más, uno con mi hijo mayor, y este es el cuarto. Y entre medio hay más de una docena de artículos académicos, porque el estudio del deporte en general, no solo el fútbol, pero muy particularmente el fútbol, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en México, y para qué decir en países europeos como Francia o España, qué sé yo, empapa, sobre todo en los últimos 30 años, la academia, ¿no? En la universidad hay mucho trabajo, lo que pasa es que probablemente no se traslada hacia el conjunto de la sociedad, digamos, ¿no? Y entonces, claro, significó estar trabajando décadas en torno a esto. Ahora, eso significó entretención, también que tuve un entretenido, me entretiene mucho, encontrar historia, encontrar datos hasta hoy día, digamos, ¿no? Es decir, encontrar diarios del año no sé cuánto, digamos, donde hay un nuevo... porque sigue habiendo misterios, yo lo llamo así, misterios, pero que si yo, por ejemplo, todavía no es posible determinar exactamente cuándo se fundó el Club Deportivo de la Universidad de Chile. ¿A cuál le llamamos? ¿Cuál es el momento de la fundación? En cambio, hay otros clubes que sí tienen esa fecha exacta. Tienen un acta, tienen una reunión, son organismos sociales, digamos, como los sindicatos, como las compañías de bomberos, y tienen su historia. Entonces, ahora, en el caso de la Chile hay toda una discusión. Hay libros, y yo los tengo hechos por investigadores jóvenes, muchos se han incorporado en los últimos 30 años, muchos investigadores jóvenes y publicaciones de muchos libros, y hay toda una discusión ahí, ¿no? Porque hay un club del año 1927 que oficialmente se toma como la fecha inicial, pero ese es un club que se llamaba Universitario y que tenía estudiantes de las dos universidades, es decir, Católica y Chile. Después se salen los de la Católica en la década del 30 a iniciativa del rector de la universidad para crear el Club Deportivo de la Universidad Católica. Entonces, hay toda una discusión. Ahora, algunos hinchas de la U, y estos académicos que son hinchas de la U, dicen, no, nuestro origen está en el internado Fútbol Club, que es el del Internado Nacional Barros Arana de 1904, 5, 6, por ahí, de la primera década. Y ese es el origen. Ahora, esa discusión lo más probable es que nunca se puede terminar por resolver, ¿sí? Porque y todos ellos buscan en los diarios antiguos, en documentos. Bueno, y discusiones más presentes, pues, Eduardo Santa Cruz. Hasta el día de hoy, yo no sé quién metió el gol para clasificar en uno de los partidos de las eliminatorias para el Mundial del 74, cuando jugamos con Perú, una llave de eliminación en Uruguay. Si lo metió Rogelio Faría o fue Carlos Reynoso. Hasta el día de hoy, que alguien me diga.
Sí, me recuerdo perfectamente de los 10 partidos. Un tiro libre que tiró Reynoso a un costado del área y Farías saltó y nunca quedó claro. Exactamente, hasta el día de hoy, oye, el fútbol chileno, querido Eduardo Santa Cruz, metalizado como está en todas partes del mundo, pero el chileno, ¿refleja lo que somos, sientes tú? Yo diría que en alguna medida sí, en esa búsqueda constante no saber para dónde vamos, por ejemplo, ¿no? Entonces, vivir una especie de, ¿cómo diría? Podríamos llamar una especie de carrusel, no es carrusel, es una especie de tobogán, es decir, momentos muy altos, campeón, qué sé yo, grandes jugadores que ha habido en todas las décadas, no solo una vez, o sea, siempre hubo creaciones de muy buenos jugadores, y de ahí caer violentamente al abismo, ¿no? Pasar un tiempo en el abismo, ¿no? Y que las pierdes todas, no van a los mundiales, todo es un desastre, qué sé yo, y de repente se encuentra, a veces no por una acción planificada, no por políticas de desarrollo deportivo, sino casi por casualidad, o porque aparecen de pronto jugadores buenos, encontramos de nuevo otro grupo, otra generación que nos lleva, y así sucesivamente, es decir, un fútbol que no se consolida, que no es capaz de pensar más allá del partido del domingo, ¿no? Así de lo inmediato, del corto plazo, de salvo casos, periodos muy específicos. Por ejemplo, el periodo previo al Mundial 62. Ahí tú ves una planificación, una política a cargo de una serie de dirigentes, de un entrenador, ¿no? Que son gente que está en el fútbol por gusto, por vocación. O sea, los famosos dirigentes que consiguieron el Mundial, Carlos Dittborn era uno de los mejores arquitectos de este país, ¿no? Parte de uno de los mejores oficinas de arquitectos de Santiago, tiene obras ahí en todo Chile, está en las Torres de Jamás, la Villa Portal, etcétera. Es decir, no es alguien que viene a hacer negocio al fútbol, ¿verdad? No viene a ganar plata en el fútbol. Y así sucesivamente, Juan Pinto Durán, profesor de la Universidad de Chile, era uno dirigente de la U, Ernesto Alvear, ejecutivo de la papelera, que era dirigente de Magallanes, el otro que lo ayuda, el embajador de Chile en Gran Bretaña, también es dirigente de Magallanes, Víctor Bianchi, Mundial. Es decir, es gente que está, y eso está muy bien resaltado en la serie que se llamó, esa serie de 62, que tiene 2 temporadas, está muy bien tratado eso, es decir, gente que está en el fútbol, no por un interés personal, no por ganar plata, no son dueños de los clubes, son socios, igual que todos, y que tienen esto como una especie de vocación social, digamos, así como podía ser bombero, bueno, era dirigente de fútbol. Entonces, ahí hay un periodo en que hay una planificación. Te entiendo. Entonces, lo que la revista, por ejemplo, en esa época la revista Estadio o la revista Goligol, que eran las 2 revistas más importantes, van a decir que el Mundial 62 es la culminación de un periodo de 20 años de planificación y de trabajo para crear una manera de jugar y armar un equipo que Herrera demora 4 años en armarlo, ¿verdad? ¿No? O 4 más, o 5 años. Entonces, fíjate, hay una cosa, hay un periodo, y así hay unos otros momentos en la historia del fútbol en que pareciera que por fin vamos para adelante, o sea, por fin empezamos un camino. Ahora, y eso pasa también como sociedad, ¿no? Fíjate, esta idea de la modernización en Chile ha pasado por lo menos por 3 grandes modelos y proyectos modernizadores, desde fines del 19, comienzo del 20, ¿no? Alrededor de Salitre, se va al diablo. Después viene la industrialización sustitutiva, ¿no? Crear la industria nacional, pero y reserva, y de ahí para adelante se va ya abajo el 11 de septiembre a las 8 de la mañana, digamos, ¿no? Y ahí viene el neoliberalismo, digamos, con su modelo de inclusión en el mundo, etcétera, y que ha demostrado no ser capaz de crear un proyecto inclusivo que efectivamente sea un proyecto de modernizadores que le llegue al conjunto de la sociedad y entonces el fútbol tiene algo parecido, ¿verdad? Hay problemas del fútbol profesional chileno, como el financiamiento del fútbol, que vienen desde el comienzo, desde el año 30 y tanto. El fútbol no genera los recursos capaces para autofinanciarse. Eduardo, querido, te agradezco mucho este diálogo con Escaparate de Radio Universidad de Chile. Ahí está el libro de LOM Ediciones, Historia Social del Fútbol Chileno, Balance y Perspectivas, de quien ha dialogado con nosotros el periodista Eduardo Santa Cruz. Gracias por todo tu aporte, Eduardo. Siempre grato conversar con la radio de la universidad. Escaparate, pensamiento crítico. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Como siempre, aquí para hablar de cine y
cine naturalmente seleccionado en pantalla grande. Cuando Pedro Almodóvar estrena alguna película, siempre tiene su público. Y bueno, con mucha razón, porque siempre fue un director rupturista, algo completamente nuevo, sobre todo en el ámbito español, que estaba incursionando en ese momento en lo que llamaban el destape. Pero él fue mucho más allá del destape, fue rupturista en desde muchos ángulos. Y en esta película, que se llama Amarga Navidad, no tiene nada que ver con el viejito pascuero, ni con el 25 de diciembre, nada de eso. Simplemente quiere retratar la situación de una mujer que se encuentra en crisis por otras razones y que ve llegar esta Navidad donde probablemente va a estar bastante sola. Ahora, la película empieza en realidad con la historia de esa mujer. Por lo tanto, muy pocos se dan cuenta, entre ellos yo, que en un comienzo lo que estamos viendo son personajes que está manipulando el guionista y director, que tal vez está componiendo su última obra y tiene a una amiga que es la primera lectora de sus guiones, que siempre lo ha estado secundando. Pero él, buscando nuevas inspiraciones, se ha metido también un poco en la vida de ella. Entonces hay todo un juego de planos donde está el plano real, entre comillas, que sería el del guionista, pero en realidad no es real, puesto que está separado de nosotros los espectadores, que está siguiendo la historia de otra persona que está inventada en parte por él. O sea, una serie de recursos narrativos sin duda muy interesantes y que se pueden seguir, yo diría, con bastante facilidad. Almodóvar es un buen director, muy buena fotografía, como siempre, muy buen montaje, se las recomiendo de todas maneras. Amarga Navidad. Y para los que quieran saber un poquito más, como siempre, estoy en www.candilejas.cl. Será hasta la próxima. Hola, ¿cómo están? Un saludo a las amigas y amigos de Escaparate de parte de Fundación Sol. La tasa de morosidad llegó a 25,2% el primer trimestre de 2026, superando las 4 millones de personas atrasadas en el pago de sus compromisos financieros. Esto significa que 1 de cada 4 personas mayores de 18 años en Chile tiene al menos una deuda morosa, de acuerdo al informe de deuda morosa de Dicom Equifax y la Universidad San Sebastián. Esto se debe a la falta de mecanismos para la mejora de los salarios en relación al aumento del costo de vida, como es la negociación ramal. En Chile, menos del 8% de las y los trabajadores se encuentra cubierto por un contrato colectivo, mostrando además una realidad de fragmentación y marginalización sindical que es fundamental revertir. La mayor política de reajuste vigente a nivel nacional continúa siendo el reajuste del salario mínimo, que de acuerdo a la propuesta de gobierno llega a 553.000 pesos, es decir, 2.500 pesos la hora de trabajo, el equivalente a un kilo de pan. El fortalecimiento sindical y la negociación ramal son fundamentales para revertir esta realidad. El análisis de cifras y estadísticas que realizamos en Fundación Sol es gracias a la red de donantes que mes a mes nos hace un aporte. Si deseas ser parte de esta red, ingresa al banner de nuestra página web fundacionsol.cl que dice donar. Ahí podrás ingresar un aporte único o un aporte mensual. En Escaparate estamos con nuestro analista político Álvaro Ramis. Inevitable partir preguntándote por lo que fue la cuenta pública, la primera del presidente José Antonio Kast. ¿Te pareció o te quedas con los que dicen que él está absolutamente desconectado de la realidad? O hay un punto medio. Bienvenido a Escaparate, Álvaro Ramis. El presidente de la República vive en un país imaginario. El Chile real está absolutamente alejado de sus preocupaciones y de su interpretación. ¿Cuáles son los conceptos fundamentales que él trató de acentuar? Yo creo que son 3. Uno es orden, el otro es familia y el otro es el concepto de crecimiento. Esos 3 conceptos se articulan causalmente, es decir, pareciera que el problema es que hay un desorden porque la gente no vive en familia, porque no se reconocen las autoridades del padre, del patriarcado, como podríamos llamarlo tradicionalmente, y eso produce un efecto en la economía, es decir, todos los problemas económicos del país están basados en un problema cultural. Entonces, para eso va a generar esta famosa ley antivándalo, para que los niños, sobre todo los jóvenes, se porten bien, si no les van a quitar los beneficios sociales a ellos y a sus familias.
Entonces, eso es un diagnóstico errado de pie a cabeza, con soluciones descabelladas que tienen visos de inconstitucionalidad y además de un clasismo feroz. Entonces, creo que es importante centrarse en analizar en serio lo que ellos están tratando de decir al país y ver cómo no se sostienen en los hechos, porque la seguridad social es la que hoy día está en crisis, y por eso es que la gente, por ejemplo, no tiene hijos, porque no los puede pagar, porque es muy caro el país, porque hay un problema de natalidad, pero que está referido a eso, hay un problema de desorden, pero es porque el desorden tiene que ver con una institucionalidad fragmentada, incapaz de generar... A ver, Álvaro querido, cohesión. yo te entiendo, pero yo te entiendo y creo que estoy con tu punto de vista, pero igual aclararle a nuestros auditores que puedan pensar distinto, porque me he encontrado con posiciones. Ayer mismo conversaba con una persona que me decía, sí, pues si los papás, la familia tiene que hacerse cargo de la gente que hoy día recibe beneficios sociales, y si llegan a cometer delitos van a dejar de recibir estos beneficios sociales. Me decían, es que los padres, este señor tendría que hacerse cargo, ¿para qué comete delitos? Bueno, ¿Para qué asalta? ¿Para qué? Las empresas también tienen que hacerse cargo entonces de los colusores, como el señor Quirós, porque no hay una lista o una forma de catastro nacional de colusores, por ejemplo. Los delitos de cuello blanco, como dijo el fiscal Valencia, no están equiparados a las pequeñas incivilidades que puede tener un adolescente. Entonces, creo que aquí hay un problema de jerarquía de los delitos. Estamos penalizando la pobreza y estamos exculpando a los grandes delitos de los grandes narcotraficantes y a los grandes colusores de este país. Me da la impresión que tú te quedas con la cuenta pública del Chile Real, que entregaron algunos alcaldes, como Joel Olmos, también estaba Matías Toledo en la sede de la CUT, justamente después del discurso del presidente. Exactamente, yo estuve ahí, también pude intervenir, y me parece que lo que ellos reflejan es el Chile Real. ¿Cuál es el Chile Real? Los 200 millones de dólares que van a perder los municipios a partir de la ley de llamada reconstrucción, que es destrucción nacional. Esa ley de destrucción nacional está afectando en 200 millones de dólares al menos el Fondo Común Municipal. Esos son servicios públicos. ¿Qué es lo que es el consultorio? Es la biblioteca pública, es la atención primaria, es la atención de todos los servicios que cada municipio desarrolla en todos los niveles, incluso la seguridad municipal, que tanto hoy día se demanda. Pero se le quita a los municipios, Álvaro, se le quita a los municipios, como yo leí en la prensa que habría dicho la Presidencia de la República, que se les va a quitar, por ejemplo, con esto de la contribución y qué sé yo, pero les va a llegar por otro conducto, es como un trasvasije, por aquí te quito, pero por acá te entrego. Es falso porque solamente lo va a compensar un año. Después de eso va a estar condicionado a la voluntad del gobierno de hacerlo o no hacerlo. Y por lo tanto no es un financiamiento continuo, y además va a estar condicionado. Entonces quitan soberanía a los municipios. Y además es una promesa, no es algo que esté por ley. Entonces, ¿quién asegura que esa compensación se va a realizar? Estos días va a haber en Coquimbo un encuentro de la Asociación Chilena de Municipalidades, donde va a debatir justamente eso, y lo que están planteando incluso los alcaldes de derecha es que no van a poder sostener las funciones mínimas de sus instituciones. Pero en la cuenta pública del Chile Real que dieron los alcaldes, también estaba, si no me equivoco, Fabiola Campillay, Rodrigo Mundaca, el gobernador. No sé, ¿ellos qué piden? ¿Qué piden? ¿Que no se lleve a cabo las medidas del gobierno? Acá estamos inventando una crisis simplemente para quitarle las contribuciones a una ínfima, son alrededor de 2.000 personas en todo el país las que van a dejar de contribuir al Fondo Común Municipal, que son grandes millonarios de este país, a los cuales se les libera de estas contribuciones, que son las que finalmente van a estar desfinanciando el Fondo Común Municipal, y por lo tanto es una renta que se transfiere a los más ricos de Chile. Eso es todo. Y como me decía una persona, ¿por qué tengo que pagar arriendo por mi casa a propósito de las contribuciones? ¿A ti te parece normal, me decía, que yo me compré mi casa, he pagado todos los impuestos y tengo que pagar arriendo hoy día por mi casa? No, porque él no está pagando arriendo, está pagando un gasto común. El gasto común en todo edificio sabe que uno tiene que pagarlo. ¿Por qué? Porque hay cosas que son las que todos usamos. Y eso es proporcional. El gasto común se llama contribución. ¿Cómo es ese gasto común? Paga por la calle, por las grandes avenidas, con bonitos jardines que tienen en la dehesa, ¿no?
Todos esos gastos comunes que los financia la municipalidad, ¿quién los paga? Los pagan los contribuyentes por medio de sus contribuciones. Hoy día todo eso va a estar subsidiado por el beneficio de esta eliminación de esos tributos que son justos, progresivos y que permiten financiar su propia calidad de vida, pero también la calidad de vida de todos los chilenos. Mira qué interesante, Álvaro Ramis es nuestro analista político. Álvaro, no puedo dejar de consultarte por las elecciones, la primera vuelta en Colombia. ¿Qué te dejó lo de Colombia? Mira, yo creo que el candidato Cepeda, que es el candidato del Polo Democrático y que en continuidad con el presidente Petro, aumentó levemente su votación respecto a la votación de Petro en las elecciones del año 2022. Eso es importante primero señalar. Lo único que pasó es que se concentró todo el voto de la derecha en un candidato que es una mezcla de Bolsonaro, Bukele y Milei con aires de Trump. Eso está hoy día concentrando el voto de la derecha y el desfonde total de la derecha tradicional histórica. Y es muy parecido a lo que pasó con la señora Evelyn Matei. Entonces, lo que tiene que preocuparse acá es la derecha histórica que está desapareciendo en el mundo. Es decir, hay una nueva forma de derecha muy, muy delincuencial. Pensemos que el candidato a la ultraderecha en Colombia es declaradamente un abogado narcotraficante. Ese es el candidato que ofrece ese sector político. Frente a eso, yo creo que hay que hacer la reflexión de qué pasa con esta derecha que no logra representar a la ciudadanía que antes se veía reflejada en ella. Pero como se vaya, pero la sensación que te queda a ti, Álvaro Ramis, de cómo se vaya a dar esta segunda vuelta de acuerdo a los votos que se sacaron los otros candidatos que participaron, donde puedan ir esos votos, ¿qué sensación te queda ahí? Bueno, es una elección abierta. Yo espero que se replique lo que pasó con la segunda vuelta donde ganó el presidente Petro y podamos evitar la catástrofe que sería una mezcla, un embunche entre todos estos personajes de ultraderecha reunidos en el candidato colombiano, que finalmente es la narcopolítica llevada al poder. ¿Por qué dices en la narcopolítica, Álvaro? Pensemos que este señor, el candidato Espriella se llama, el candidato de la ultraderecha colombiana, ha ganado una enorme fortuna viviendo en el extranjero toda su vida como abogado penalista de narcotraficantes de gran escala. De eso estamos hablando, ¿no? Un personaje que además no tiene escrúpulos en declarar que va a, literalmente, la palabra que usa es destripar a sus opositores. Entonces, eso yo creo que está fuera, digamos, del concurso democrático. ¿Y cuál es la razón para que la gente vote para ti, a este tipo de candidato? Ya desapareció esta derecha tradicional, por decirlo de alguna forma, a esta otra derecha con estas características. ¿Qué está pasando en cada uno de nosotros y nosotras? Creo que el individualismo extremo y la inoculación de un miedo visceral a quien está al lado, a lo que podemos llamar nuestro prójimo, es finalmente una decadencia de la sociabilidad. Y eso nos lleva, digamos, a estos escenarios de enorme inhumanidad, donde personajes de esta calaña adquieren enorme poder. Pero no podríamos explicarlo sin el apoyo financiero crucial de gente como Donald Trump, que está detrás también de la proliferación del financiamiento de campañas multimillonarias que van justamente al origen, a la raíz, digamos, de todas estas expectativas frustradas. Un tremendo abrazo para ti. Gracias por tu aporte de toda la semana, nuestro analista político Álvaro Ramis. Muchas gracias, César. Escaparate. Pensamiento crítico. Hola, soy Sergio Zúñiga y les presento las palabridades, poesías y cuentos, aquí en Escaparate. Barrer con dignidad. Se levantó la alfombra de esta casa y la mugre brota. Las plantas lindas de tu jardín están secas. La alfombra abajo eran llamas acumuladas desde años. Hoy la alfombra la sacaron los habitantes de esta casa, aquellos que estaban encerrados en sus piezas y aquellos que en la mesa no tenían opinión, aquellos que dictaban que no había que hablar de política, tendrán que salir de la cabecera. Hoy el aseo
se hace en colectivo. Hoy la alfombra se saca por completo para volver jamás a la normalidad de aquella casa que nunca fue nuestra casa. Hola, soy Nicolás Poblete y quería invitarlos a leer mi último libro, la novela Séptima Región, que tiene que ver con las sectas, que son un fenómeno social sintomático y actualmente en alza. En un mundo donde el contacto humano se torna cada vez más elusivo y las religiones tradicionales luchan por contener a sus seguidores, muchos buscan espacios donde sentirse acogidos espiritualmente. Esto es lo que le ocurre a Renato, el protagonista de Séptima Región. Si pensamos en las sectas, vemos que se caracterizan por su jerarquía, en cuya cima encontramos un carismático líder que ejerce un poder increíble en sus discípulos. Basta pensar en el caso de Antares de la Luz, una secta que en el año 2012 cometió un brutal crimen al quemar vivo a una guagüita porque se la consideraba el anticristo. Pero ¿qué ocurre cuando la secta está formada por solo dos personas, un discípulo y su maestro? Esto es lo que vemos en Séptima Región. Séptima Región es un lugar que ya no existe y que se desarrolla en el paisaje rural correspondiente a la región del Maule, donde la naturaleza acusa el peligro de su extinción. Pero la Séptima Región también es aquella área en nuestro cerebro que nos ayuda a procesar información somatosensorial. Entonces a mí me interesa prestar atención a los estímulos que reconocemos gracias a nuestros sentidos para crear un universo rico en percepciones y alucinaciones, donde también se repasan nociones antropológicas y ritos ancestrales, para hablar de un fenómeno que está mucho más cerca de lo que creemos a partir de dos personas, Renato y Eneas, que funcionan como discípulo y mentor. Hola, soy María Eugenia Lorenzini, la autora del Crimen de Emma, una novela de suspenso psicológico que cuenta la historia de una mujer que de pronto se mira las manos con sangre y descubre que acaba de acuchillar salvajemente a su marido. Emma, en estado de shock, huye sin dinero, sin documentos, se corta el pelo, se lo tiñe, quiere ser otra, pero nunca deja de ser ella misma, esa de quien verdaderamente está huyendo. Si quieres leer el libro, puedes encontrarlo en cualquiera de las librerías Antártica, en Busca Libre, en Mercado Libre y en algunas librerías independientes como Queleo Forestal, Lolita, Altamira, Trayecto, entre otras. Te invito a leerlo. Muchísimas gracias por la sintonía a Escaparate. Volvemos la próxima semana a Radio Universidad de Chile. Recuerden que estamos en la plataforma Spotify y en YouTube. Patricio Núñez, gracias querido Pato, se ocupó de todo el tema técnico. Saludos a Chile y el mundo. Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente las orientaciones editoriales de Radio Universidad de Chile.